no va conmigo porque está pensando girar a la derecha. Como va a girar a la derecha, ¿qué tendrá que aplicar? Lo que está en su lado izquierdo no, tendrá que aplicar la norma porque no hay ninguna señal. Es decir, solo aplicarán la señal de la izquierda los que van a continuar de frente o girar hacia la izquierda. Los que vayan a girar a la derecha, al no haber señal, tendrán que aplicar la norma general de prioridad de paso, que lo veremos en el tema de prioridad. Y este es el caso más completo, que además que las marcas viales nos permitan cambiar de dirección a la derecha, continuar de frente o cambiar de dirección a la izquierda. Todos aquellos conductores que vayan a continuar de frente o cambiar de dirección a la izquierda solo tienen que tener ojitos para lo que esté situado en el lado izquierdo, sea un semáforo o una señal vertical. E incluso aquí nos aclara DGT que si hubiera un semáforo y una señal vertical, no apliquemos la preeminencia entre señales. Y no pensemos, bueno, pues solo haré caso a lo que dice el semáforo al ser preeminente. No, al estar cada uno a un lado, los que vayan a girar a la derecha solo mirarán el semáforo y en este caso pues se detiene y espera a que el semáforo esté verde. Los que van a continuar de frente o cambiar de dirección a la izquierda solo deben mirar aquí, es decir, no hay que hacer una especie de media ponderada entre una señal y otra, solo hay que mirar hacia un lado o hacia el otro. Tres excepciones claras, ¿no? Si solo hay una señal a todo el ancho de la vía, si solo está a la izquierda quien continúe de frente a la izquierda y si hay a la derecha o a la izquierda, los que van a la derecha miran a la derecha y los que van de frente o giran a la izquierda miran la señalización que esté a la izquierda. Y tenéis una anotación en el manual que nos indica que además de donde estamos mirando la señalización debemos respetar las marcas viales. Estas marcas viales no es para darnos algún consejo o simplemente ordenar el tráfico, que también lo hacen, pero nos obligan. Si estamos circulando, por ejemplo, por este carril y mi intención era cambiar de dirección a la izquierda, ya no puedo hacerlo. Tendré que continuar de frente y, bueno, pues cambiar el sentido, buscar cambiar de calle hasta que pueda volver a girar a la izquierda. Pero tenemos que respetar lo que dicen estas marcas viales. Continuamos. Esas son las normas generales de cómo tenemos que aplicar las señales y vamos a empezar de menos a más para terminar por los agentes que son los que siempre van a ser preeminentes. Y vamos a hablar de marcas viales que además de canalizar, de ordenar el tráfico, y ya veréis, cuando seáis conductores y estéis conduciendo y vayáis por una carretera que no tiene líneas en el suelo, os vais a dar cuenta del valor y de la ayuda que tienen. Por eso hay que conocer qué están diciendo. Una línea continua, cuando estemos circulando en este caso por una carretera convencional, tiene toda la pinta de estar fuera de poblado, con un carril para cada sentido, esta línea, siempre solemos decir esa expresión de que es como un muro infranqueable, no debemos rebasarla. Es una línea continua que no debemos rebasar, bueno, hay alguna que otra excepción, pero como norma, si nos preguntaran, ¿una línea continua se puede rebasar? Vuestro pensamiento tiene que ser que no. Dos líneas continuas, a veces que podemos ver dos líneas continuas, es lo mismo, significa lo mismo, digamos, no es que sea el doble de multa o que sea el doble de peligroso, en este caso lo que se quiere es separar, al ser más ancho al final todo el conjunto, se separan más los sentidos de circulación y se hace más visible. En caso de lluvia o con meteorología adversa, pues el conductor va a distinguir muchísimo mejor que hay una doble línea continua y evitará que se metan en el sentido contrario, pero el significado es idéntico a una sola línea. Y cuando vemos una sola línea que es más ancha, pensad por ejemplo en un carril bus. Cuando vemos esa línea continua de un carril bus, lo que le está permitiendo es a los conductores de ese carril bus, imaginad que el carril bus está a la derecha de una vía urbana que tenga 3 o 4 carriles, pues que el autobús pueda abandonar ese carril bus para luego en la siguiente intersección cambiar de dirección a la izquierda. Luego líneas discontinuas. En líneas discontinuas, bueno, pues tenemos varias combinaciones de señales. Aquí vemos esta línea discontinua que nos está indicando el tramo en el que después de este carril de entrada podremos realizar el desplazamiento lateral. No debemos hacerlo antes, Está prohibido y es peligroso, por lo tanto tenemos que esperar al lugar donde está pensado para hacerlo. Delimita carriles. Las líneas discontinuas, queda aquí claro, acordaos que esto era la calzada, delimita 3 carriles, las líneas son discontinuas, podemos hacer desplazamientos laterales aplicando la normativa que proceda. Esta línea que vemos aquí, ya os lo adelanto, es la línea de borde del arcén, que aunque la veamos continua, en caso de emergencia, si tuviéramos que utilizar el arcén, podemos rebasarla, pero claro, tiene que ser algo excepcional.
Esto no es un carril, no podemos desplazarnos aquí para circular por él. Excepcionalmente, que nos dé apuro al ver esta línea, rebasarla para hacer una inmovilización por emergencia. Líneas discontinuas que separan carriles. También anuncian la proximidad de una línea continua que se ve aquí al fondo. ¿Cómo se hace eso? La separación de los trazos, fijaos que en carretera están bastante separados, la separación de los trazos empieza a cortarse, digamos, es como que empieza a rellenarse las líneas que nos empieza a anunciar que llegará un momento que sea continua. Pues esto suele ir acompañado de unas flechas que veremos más adelante que se pintan aquí, que nos está indicando, si estamos haciendo un adelantamiento, que nos tenemos que volver a la derecha. Pero es la separación de las líneas discontinuas. Cuando esto se va acortando, nos anuncia que viene una línea continua. Y en el mismo ejemplo que hemos visto antes, estas líneas discontinuas es justo donde nos está diciendo que, por ejemplo, los vehículos que vayan a salir de esta vía pueden hacerlo por este punto, o los que se estaban incorporando pueden incorporarse. ¿Recordáis cómo se llamaba este tipo de carriles que permite salir e incorporarse al mismo tiempo? Esto es un carril trenzado. Bien, estas son las líneas que tenéis que tener en cuenta, que son bastante sencillas, continuas y discontinuas. Las podemos ver las dos juntas, que lo iremos viendo ahora. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos casos. Estamos viendo simultáneamente línea discontinua y línea continua. Fijaos en la siguiente foto que ocurre lo mismo, línea continua y línea discontinua. ¿Qué tendremos que tener en cuenta cuando estemos circulando? Empecemos con esta foto. Porque este vehículo está haciendo un adelantamiento. Es correcto, hay una línea continua aquí. Es correcto porque este conductor solo ha tenido en cuenta las que estaban más cerca de él. Cuando estaba circulando por este carril, solo tiene que tener en cuenta estas líneas discontinuas. Por lo tanto, sí puede rebasar esta línea continua porque solo ha tenido en cuenta la línea discontinua y realiza un adelantamiento. Fijaos en la foto anterior que en este caso, que sigue siendo una carretera convencional, en este caso, los vehículos que circularan en este sentido no podrían realizar un adelantamiento porque lo primero que se encuentran es una línea continua. Bien, esto parece que es sencillo. Aquí lo tenemos igual. Incluso en vías con un único sentido, este conductor no puede desplazarse a la derecha porque lo que más cerca tiene es una línea continua. En cambio, este conductor, si quisiera irse al carril izquierdo, sí que puede hacerlo porque lo que tiene más cerca es la línea discontinua. Es sencillo, esto no creo que os resulte muy complicado. Combinaciones de líneas, lo hemos visto antes, además justo con un semáforo y es real. Un carril reversible. ¿Cómo sé que es un carril reversible? Por las dobles líneas discontinuas situadas a ambos lados. A veces estas cosas son pregunta. El cómo saber que estoy en un carril reversible no es por el semáforo, no es por la flecha, aunque ayuda, pero realmente la norma es que es porque hay una doble línea discontinua a cada lado. Y en este caso, pues vemos que el vehículo viene hacia nosotros, por eso vemos el aspa, él del otro lado tendrá la flecha verde. Esto es un carril reversible. También veremos marcas de guía en la intersección, que a veces que cuando el ancho de la calzada es muy amplio, pues se quedan como unas zonas muertas que el conductor duda de voy bien, voy muy pegado a la derecha, caben dos, ¿por dónde tengo que girar? Bueno, pues se pintan algunas líneas dentro de las intersecciones o de grandes glorietas, pues para que el conductor no pierda el rumbo y sepa realmente por dónde circular. Tienen el mismo significado, nos están canalizando la circulación. Seguimos con las marcas viales y dentro de las marcas viales hemos visto las longitudinales, es decir, que van en nuestro sentido, y ahora vamos a ver las que atraviesan, las que son transversales. Línea transversal. En sí una línea transversal no nos dice nada, nos está diciendo dónde nos tenemos que detener, cuando nos tengamos que detener. ¿Y cuándo nos tenemos que detener? Pues por ejemplo en este caso, cuando este semáforo esté en rojo, o cuando un agente nos lo diga, o si no hubiera semáforo cuando están cruzando peatones. Es decir, la línea transversal, si la vemos sola, no nos está ordenando que nos detengamos, nos dice que es el lugar donde cuando nos tengamos que detener, nos detengamos en este lugar, sin que el vehículo ni la carga que llevemos lo rebase. Por eso, bueno, pues veis todo este texto en vuestro manual que nos dice que, bueno, pues cuando hay un semáforo, un agente o ante un paso a nivel, o sea, cuando haya algo que nos obliga a detenernos. Y esta va a estar siempre relacionada, esta línea, con una señal vertical de stop. Si se pone un stop, la línea transversal será continua. Esto también es una buena pista para
para detectar cuanto antes el stop. Si la línea es discontinua, realmente el mensaje es el mismo, nos está diciendo dónde nos tenemos que detener, cuándo nos tengamos que detener. En este caso, si fuera una señal vertical lo que lo acompañase, sería un ceda al paso, es decir, los vehículos que vinieran por esta vía no tendrían que detenerse obligatoriamente, salvo que, en este caso aplicando la norma general de prioridad, pues apareciera un vehículo por la derecha. Entonces le dice dónde se tiene que detener porque viene un vehículo por la derecha, pero si no hubiera nadie, no nos obliga a detenerlos. La línea continua transversal tampoco. Pero por eso, las dos nos dicen dónde nos tenemos que detener cuando sea obligatorio, por señal o por norma, detenernos. Cuando está en un paso de peatones, que os lo decía antes, si no hay peatón, pues este conductor modera la velocidad, porque es un lugar susceptible de que pasen peatones, y fijaos, a lo mejor puede quedarse escondido detrás de la marquesina y no lo vemos, por eso hay que moderar la velocidad. Entonces nos dice dónde nos tenemos que detener, pero si no hubiera peatones, moderamos la velocidad y continuamos, no nos obliga a detenernos. Esta marca es distinta a la anterior, vuelvo a la anterior, este conjunto de franjas que forma un conjunto transversal a la circulación es sustancialmente distinto a esta otra marca. Esto es un paso para ciclistas. En este caso es exactamente la misma norma, tenemos que ceder el paso al ciclista cuando haya ciclista, pero si no hay ciclista, pues no le está obligando a detenerse en ningún momento. Aprovecho para ir avanzando cosas de otros temas, que cuando los ciclistas quieran pasar por aquí, deberían bajarse de la bici para ser peatones al empujar la bici, y en este caso los vehículos le cederán el paso. Y aparte es muy peligroso, una bici que viene muy deprisa puede no ser percibida por la velocidad que lleva la bici, y en el fondo no es un peatón, es un conductor de un vehículo, aunque bueno, si así lo hiciera, pues también le cederíamos el paso porque no lo vamos a atropellar, pero las normas para cuando seamos ciclistas es que nos tenemos que bajar de la bici para cruzar por un paso para peatones. Si cruzamos un paso para ciclistas, podremos seguir montados encima de la bici. Más cosas. Marcas viales. Las señales pueden aparecer pintadas para recordar. Aquí, bueno, se sale del cuadro de la foto, pero aquí probablemente hay una señal vertical de ceda al paso que nos está indicando en cada uno de estos carriles que tenemos que ceder el paso. Se pueden pintar en el suelo. Aquí vemos, bueno, ya empieza a aparecernos alguna señal vertical y un semáforo. Recordad, primero obedecemos al semáforo, cuando esté verde hacemos caso a lo que dice la señal vertical, que me prohíbe aprovechar esta abertura en este refugio para cambiar el sentido de la marcha, pero cuando avance hasta aquí, pues deberíamos hacer ese stop. Nos pueden pintar también las señales de velocidad en el suelo de esta manera o de esta otra. Esta, bueno, pues han invertido más pintura, más colorido, es más fácilmente visible, aunque bueno, también tiene el problema es un poco más deslizante para vehículos de dos ruedas, pero bueno, en un caso o en el otro es la señal de velocidad máxima, aunque no la veamos con el fondo rojo. Significan lo mismo, y es en este carril, lo que están diciendo es que en ese carril tenemos que respetar la limitación de velocidad que nos dice. Las flechas de selección de carriles, que también os lo indicaba, pues en función de lo que vayamos a hacer en la intersección tenemos que mirar estas flechas. Si viniésemos por aquí y nuestra intención fuera cambiar de dirección a la izquierda, podríamos desplazarnos lateralmente porque esta línea es discontinua. Si la línea fuera continua, lo siento mucho, pero tendríamos que continuar de frente. Yo creo que esto es bastante intuitivo y fácil de entender. Flecha de salida, pues fijaos en esta carretera convencional, autopista, autovía, nos suelen indicar dónde, en este caso es por un área de descanso, un lugar donde descansar, nos indican dónde comienza el punto donde tenemos que salir de la vía. Estas otras flechas están reforzando lo que dice la señal vertical, que es que este carril por el que circulamos, por el de la derecha, va a terminar y se incorpora con el otro carril. Nos lo va avisando para no esperar en el último momento, y os aconsejo que no lo hagáis para hacer el desplazamiento lateral. Aquí aparece la flecha que os decía antes fijaos, se han ido juntando la separación de los trazos, nos indica esta flecha que tenemos que volver a la derecha porque comienza una línea continua y una prohibición de adelantamiento, señal muy importante. Esta marcadla bien en el libro, leedla 1.000.000 de veces porque es muy importante y sale mucho en examen, creo que por motivos obvios. Es una señal que tenemos que identificar en un milisegundo cuando la vemos y saber que a partir de aquí no tenemos que realizar adelantamientos. Hay unas muy pocas excepciones, pero el mandato es que no adelantemos. Bien, seguimos.
Más marcas viales, aquí nos están ayudando en esta calzada que se bifurca en dos grandes vías que van, en este caso leyendo lo que pone